en un pensamiento semilla, ¿cierto? Identidad que partía ¿de dónde? De la ese es el último al que tenemos que llegar. Pero estábamos hablando de los arquetipos y decíamos eso sí. Primero estaban el inocente y el huérfano. El inocente y el huérfano desarrollaron una lección que era ¿cuál? Seguridad. Luego el buscador y el amante que desarrollaban la identidad. Entonces vamos a meditar en esa palabrita identidad, y la pregunta es: ¿qué encontraron ustedes al meditar en la palabra identidad? Pueden gritar, no hay problema. ¿Encontraron alguna cosa? Como más la búsqueda de quién soy, como el papel que vengo a desempeñar, como... Eso. ¿Quién? ¿Cuál es la misión? ¿Quién? Y cuando te cuestionas sobre eso, ¿a dónde llegas? ¿Qué concluyes? Es que es una cosa muy complicada, porque es un enfrentamiento que uno dice, pues, porque hemos estado viviendo como con el automático prendido. Y uno cree que la misión es como sacar adelante los hijos, como la familia, pues en el papel mío. Ajá. Y cuando uno se enfrenta a esto, es como un cuestionamiento, porque es que yo no estoy pensando por mi entorno, sino que esto me lleva a pensar es en mí. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi papel en este momento? Pues ¿cuál es el papel que vine a desempeñar como para la humanidad? Entonces empieza como la búsqueda. Entonces aquí viene una pregunta: ¿será lo mismo la identidad que el rol que juega uno? No. Definitivamente no, ¿cierto? ¿O sí? No. Y entonces, yo tengo un rol como mamá, como, ¿qué más dijiste? Lo que pasa es que el rol depende de la situación que estés viviendo en el momento. Pues si de pronto yo tengo un problema, puedo tener un rol como guerrero, como... ¿Y eso te genera la identidad? No. Entonces vuelvo y pregunto: ¿qué es la identidad? Lo que yo soy. Lo que Yo soy el que soy. Qué bueno. Yo soy el que soy. Yo soy. Esa me gustó. Coma. ¿Se acuerdan de la coma? Sí. El que soy. Bueno, es Como la aceptación, aceptación. el aprender a amarme tal y como soy. Ajá. El amor propio, por eso viene del buscador, ¿no? Del amante. El amor propio. ¿Sí? Aquí sí que vamos hablando un poquitico más cercanos a donde tenemos que estar. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más era la identidad? Mejor dicho, dale. Con el propósito, la misión también, propósito. Y sí, ¿tú qué crees, Cata? Yo creo que es muy importante, pues, son varias cosas que me han pasado, como el que me inspiran. Y así pues logra identificar. Entonces, pues, tiene identidad, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Tratemos como de descomponer esa palabra. Si uno dice esto es idéntico, ¿qué está diciendo? Iguales. Ajá. ¿Y qué cosa puede ser idéntica a otra? La misma cosa, ¿sí o no? Es la misma cosa. Es decir, que yo soy idéntico a mí mismo, pero ni siquiera a uno de los cloncitos esos que están tratando de sacar hace rato, porque puede que fenotípicamente seamos muy parecidos,
y en apariencia muy parecido a lo mejor hasta iguales, diría alguien, pero en lo que implica que hay ahí metido, en las vivencias, en las experiencias, en la esencia, por supuesto que no es la misma cosa. Entonces vamos empezando a entender otras cositas ahí, ¿cierto? Si yo digo yo soy idéntico a mí mismo, eso significa yo me miro al espejo y me reconozco. Reconozco, eso significa que este patrón de ondas que yo emito hacia el espejo, ¿sí?, me devuelve un patrón de ondas organizadas que también me hace formar una autoimagen, ¿sí? Es como conectarse con uno mismo. Eso es, conectarse, pero conectarse con la esencia misma de lo que uno es, no con el rol. No. Y es ahí donde hay tantas confusiones y donde hay tantas cosas complejas. Yo diría, muchas de las actividades que nosotros hacemos a nivel médico se van simplemente en ayudarle a entender al paciente que es que no tiene que desempeñar un rol, y menos un rol que no le corresponde. Por ejemplo, alguien se siente tremendamente responsable de la mamá porque, pobrecita, yo no la puedo dejar sola y ella vio por mí toda la vida y todas esas cosas, pero resulta que quiere jugar a ser la mamá de su mamá, y obviamente empezamos a alterar ahí. O el hijo que quiere ser el papá de sus papás, ¿sí? O el hermano que quiere ser la mamá de sus hermanos, o el papá de los hermanos. Los órdenes del amor. Eso es muy importante, que entendamos que hay unos órdenes del amor y que en esos órdenes entonces hay una organización implícita, ¿sí? Pero miremos esto mucho más a nivel micro. ¿Qué le pasará a una célula que se fija en el espejo de la vida y no se reconoce? Se ataca. Se rechaza. Se rechaza. Se rechaza porque ustedes han visto esos peces beta, que les ponen un espejo y entonces inmediatamente se encrispan y pues se dirá así, se encrispan, bueno, y tratan incluso de atacar la imagen que hay en el espejo. Bueno, algo parecido es lo que ocurre acá cuando la identidad se pierde. Entonces la pregunta es, ¿qué estará pasando en esa célula? Imaginemos una celulita como esto que ven acá. Entonces esa célula tiene una doble membrana. ¿Se acuerdan de la biología? Bueno, tiene un núcleo central, ¿sí?, en el que está ¿qué? Toda la información de los genes. Y aquí hay una cosa que se llama el citoplasma, repleta de organelas, mitocondrias, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta doble membrana de alguna manera se comunica con el citoplasma y se comunica también con el núcleo. Se van formando unas estructuras que se llaman las tubulinas, y las tubulinas son como esos pequeños tubitos que mantienen la estructura. Imagínense que esa célula está así infladita y que de pronto esa tubulina, uno de estos tubitos falló. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Empieza a ser como esto, ¿cierto? Eso, trata de colapsar. Y si trata de colapsar, es como si perdiera parte del citoplasma y el núcleo se viera porcentualmente más grande. Es decir, que empiezan a generarse células que no están acordes con la visión propia de esas células. ¿Eso cómo se llama? En anatomía o en patología les llaman células monstruosas. ¿Por qué? Porque claro, empiezan a adquirir una forma de monstruo. Es decir, se salen de la estructura y esas células monstruosas son las células cancerígenas, que se empiezan a reproducir de manera inadecuada, pero no al azar y no por cualquier cosa. Para que un cáncer sea no solamente degenerativo, sino que sea muy maligno y pueda dar metástasis, que es lo que finalmente califica si un cáncer es bueno o es malo, pues bueno en el sentido de que es más benigno que otro. Entonces, para que eso ocurra,
hay tres estructuras que nosotros tenemos. Primero, una red neural, ¿sí? Dos, una red vascular. Y tres, una red de colágeno. Alguna vez hablamos de esto cuando hablábamos de la ley del 3. Y entonces la red neural es la red de nervios, pues propiamente, que se prolongan desde las mismas neuronas. Acuérdense que las neuronas tienen más o menos esta forma, ¿sí? Tienen unas dendritas por aquí que les ayudan a comunicarse con otras, y finalmente hay un axón que es el que se prolonga hasta la periferia, ¿sí? Este axón tiene la particularidad de que conduce una corriente eléctrica directa, programada desde la glía, ¿sí? Acuérdense que la glía es la estructura que soporta todas las células del cerebro, donde están sobrenadando las neuronas. Antes se decía que era una estructura de relleno y que eso no servía para nada, para mantener ahí las celulitas nadando. Y hoy se sabe que son tal vez tan o más importantes que las neuronas mismas. Pero la característica especial que tienen esas neuronas, o esa glía, es que generan una corriente o una diferencia de potencial en el sentido fronto-occipital. En cristiano, traducido eso en términos más sencillos, significa que hay una pequeña corriente eléctrica, un polo norte, un polo sur. Hay una diferencia de potencial, así como con dos imancitos. Si no existiera la diferencia de potencial, pues no se atraen, ¿sí? O si se acercan por la misma polaridad, no se van a atraer. Entonces, ¿qué pasa? En esa diferencia de potencial está nada más y nada menos que el movimiento. ¿Eso qué significa también? Que si no se hubiera alterado esa pequeña corriente eléctrica, esas células degeneradas o alteradas no podrían extenderse a otra parte. Entonces necesitan que haya corrientes ahí para que eso se extienda. Unas corrientes que empiezan a alterarse. Por ejemplo, ustedes en una salamandra le amputan una patica, ¿sí? E inmediatamente se empieza a producir una especie de, eso se llama un blastema, y es que ahí empiezan a depositarse ciertas cargas eléctricas hasta un determinado tiempo, y por eso la salamandra, que es un ser muy primitivo entre comillas, logra regenerar la patica completa. ¿Qué pasa si eso ocurre en los humanos? Que definitivamente no la logramos regenerar. Es decir, que somos menos evolucionados en ese sentido que la salamandra. Bendito sea Dios, acabo de caer en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes siembran unas células de cáncer de riñón de sapo en ese muñoncito que se acaba de empezar a formar ahí en la salamandra, esas celulitas tienen un tiempo, eso se llama un timing específico, en el que si se colocan esas células, la salamandra muere de un cáncer violento, súper agresivo. Pero si llega un tiempo específico, o sea, esto ocurre después de un tiempo, pero si se ocurre antecitos, antes de que esta corona de electrones se pierda, resulta que las células del cáncer trasplantado tienen la oportunidad de volverse a regenerar y convertirse en células normales. Eso significa que hay un tiempo crítico. Después de ese tiempo, no hay nada que hacer. Pero en ese tiempo crítico, imagínense lo que puede ocurrir. ¿Entienden ese ejemplo? No, no está muy enredado. Sí, yo veo una cara de como ya. ¿Qué sí? Miremos eso en la cotidianidad. ¿Qué podrá estar pasando con eso? Cuando yo hablo de que hay un timing así como lo que estoy mencionando, ¿qué implicará? Que si la persona está, por ejemplo, con sentimientos o emociones negativas, recibirá esas energías de cáncer, esas células de cáncer. Vas por ahí, pero no es esa exactamente la cosa, Fabio.
Esta inquietud que puede venir con anterioridad a todo lo que ya has desarrollado, pero que también me da la oportunidad para decirlo ahora. La identidad con base a las circunstancias puede ser cambiante. Claro, es dinámica y cambiante. Si es dinámica y es cambiante, da el carácter de lo que hablábamos de bipolaridad, ¿no es cierto? Sí, sí. Todos somos bipolares. Todos somos Entonces, bipolares todos no llevados sufrimos- al extremo. Entonces todos sufrimos en cualquier momento, así sea con crisis del cáncer y demás, de problemas de identidad o de la bipolaridad que tú dices que todos la tenemos. Es tal cual. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que sí definimos una identidad? Eso, allá es a donde pretendemos llegar. Allá es a donde pretendemos llegar y por eso todo este cuestionamiento que estoy haciendo. Pero va por ahí la cosa, Fabio, justamente. Yo creo que ya te vas pillando para dónde voy. Eso puede darse según el campo energético que tengamos en ese momento, en ese instante. O sea, ¿para expandirse o para retenerlo? Sí, llámalo en lugar de campo energético, campo electromagnético. Electromagnético. Y entonces ahí sí te digo sí. Sí, Sí. es así. Bien, va por ahí. Y entonces, Cata. Perdón. Como le decía, de pronto, pues algo muy sencillo que decía Buda era que ante cada ser y una célula que es un ser de transmisión, se presenta la oportunidad de morir y nacer nuevamente. Se presenta la oportunidad De morir y nacer nuevamente. de morir y nacer nuevamente, sí, sí. De hecho, por eso se desarrolla una cosa de la que ya hemos hablado, que es la, ¿se acuerdan? Apoptosis. ¿Sí? Entonces la célula es muy sabia, identifica, hombre, esto me está ocurriendo, yo tengo dos opciones, o me sacrifico por un bienestar común para que ese órgano, ese sistema no se altere, o simplemente me las tiro de héroe y genero todo lo que genero y entonces empiezo a alterar estas tres estructuras de las que estamos hablando aquí. Pero entonces lo primero es que esa red neural, insisto, hay un tiempo específico, que es allí donde yo quiero que lleguemos. Si yo le amputo esa piernita o esa patica mejor, a la salamandra y siembro esas células del muñón de la salamandra en un tiempo adecuado y se las pongo, por ejemplo, Cuando está aquí en recibiendo el la hombro, información. en el hombro digo yo de la salamandra, no sé cómo se llamen, pero aquí, entonces desarrolla células que corresponden a este sitio. Pero si se pasa ese tiempo, la información que le siembro aquí hace que le salga una patica aquí en el hombro. ¿Ven lo importante que es esa cosa del tiempo? A ver si se la pillan. No, porque ahí le hiciste crear una inquietud. Cuando un niño nace con una deformación, por ejemplo, de una piernita en un punto que no es que se ha visto en programas que tienen, por ejemplo, un piecito aquí encima del pecho. Entonces, ¿qué fue lo que falló entonces en la concepción de él y si tiene que ver con relación a eso? Tiene todo Ya que ver tenés con esto. que, Es ya que justamente- estás hablando de la salamandra, también sucede entonces en efectos de la gestación del ser humano. Sí, señor. Es el momento Eso es en que justamente la ubicación espacio-temporal. el momento en que se da la información. El momento en que se da la información. Entonces, en la gestación, si ocurre en un momento específico, va a formar la patica en el sitio preciso. Pero si se demoró, y te estoy hablando a veces de que eso puede ser de posiblemente tiempos infinitamente pequeños, si esa orden no llega en ese momento, entonces puede ocurrir eso, salir esa patica donde no es, o una que es muy frecuente, un seno supernumerario, que sale otro senito más, ¿no? O un dedito, ¿cómo se llama?, en exceso, ¿sí? Entonces todo eso obedece a esto. Aquí hay una ubicación en el tiempo, pero también en el espacio, y esa ubicación en el tiempo y el espacio está dada precisamente por una conciencia, digamos, que tiene la célula como ser individual, pero entendiéndose parte de un grupo. Entonces sí, insisto, el tiempo mueve sus agujitas de manera adecuada y estamos en este oscilar entre el futuro y el pasado.
futuro, pasado, pero para llegar a un presente específicamente. Si esa agujita se queda aquí pegada, ¿qué pasa? Altera lo demás. Claro, y otra vez atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Que se queda en el pasado, se queda pegada en el pasado, y frecuentemente ese anclaje en el pasado hace que esa partecita específicamente trabaje con un circuito que dice estoy en el pasado, a pesar de que el resto está en el presente, pero esta partecita se quedó en el pasado. E imagínense esto, una orquesta filarmónica, están tocando una melodía determinada y de pronto un violín empieza a leer la partitura pero 3 líneas antes. ¿Qué pasa si toca el violín cuando ya los otros van en las 3 líneas después? ¿Qué pasa? Se pierde la armonía, ¿sí? Y si se pierde la armonía, entonces ¿qué pasa? Hay una disarmonía. Esa disarmonía en el cuerpo se traduce en ¿qué? Enfermedad. Enfermedad. De acuerdo a la severidad de esa disarmonía, entonces vamos a decir es una inflamación, es un tumor benigno, o es un proceso degenerativo, o es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? ¿Ah? O sea que uno tiene que, un tiempo, pues, si usted no cambia su chip y no decide, se enfermó. Eso es lo más importante. Decíamos la otra vez que el tiempo no existe. Y entonces, ¿cómo así que tenemos un tiempo si ya dijimos que el tiempo no existe? Digamos que en ese convencionalismo, para que nos entendamos, hay un momento preciso para reaccionar. Y para generar, más que para reaccionar, para accionar. Entonces, para generar esa acción, se necesita de ese tiempo preciso, que está muy en relación con la red neural. Si se pierde esa comunicación, insisto, esa diferencia potencial en la red neural, entonces las células malas, digamos, encuentran un camino expedito para sembrarse en otra parte. Si en cambio la corriente estuviera bien, imagínense ustedes el imancito y aquí las limaduras de hierro. Si yo mantengo un campo magnético aquí, esas limaduras se quedan a cierta distancia, ¿sí? Pero si yo incremento el campo magnético mucho, las limaduras se pegan al imán, o al contrario, si está muy débil, se van esparciendo, ¿sí? Esto es una célula en vez de las limaduras, van llevando una corriente, pero se pierde ese campo magnético y estas celulitas pueden hacer esto, pegarse, adosarse, ¿sí? Y permitir que casi que se trombosen esas células, o incluso separarse y funcionar como si no estuvieran dentro de un tejido global. O sea que eso puede determinar que no, la gente, una se alivió y otra no. Claro. Que el tiempo fue Claro. preciso, que la que se alivió fue el tiempo que era, la que no. Y entonces ahí viene la cosa más grave todavía, porque si eso es así, y dijimos que el tiempo, ojo a eso, es una creación de la conciencia. ¿Qué significa? Que si somos verdaderamente conscientes, no tendríamos por qué enfermarnos. El problema es que nos enfermamos cuando empezamos a perder conciencia. Por eso uno entiende las científicas abuelas nuestras que siempre que uno estaba jodiendo la vida le decían: coja conciencia, mi hijo. No, van a decir que no les dijeron a ustedes alguna vez. No. ¿Han oído hablar de eso alguna vez? No, bueno. Entonces, eso está ocurriendo. Entonces, es infinito el número de población que debe haber para que las cosas sean perfectas. Entonces, con eso, sí. Y eso también me hace entender un poquito una frase muy bonita que me pareció que vi el sábado, no me acuerdo de quién es. Le dice que no hay ninguna culpa que justifique el pasado, ni tampoco ninguna preocupación que pueda modificar el futuro. Entonces las cosas como tienen que ser son en cualquier época del tiempo. Pero no puede quedarse en una visión simplista de que no, las cosas como son y punto. Uno incide en que las cosas ocurran o no. Entonces, ¿qué pasa? Pero tú acabas de decir una cosa muy importante. Son tantas las confabulaciones que lo inexplicable es porque no todos tenemos cáncer. Resulta que es que se necesitan mínimamente una cantidad determinada de mutaciones para que se llegue a un proceso degenerativo. Digamos que el cuerpo es tan benévolo y tan sabio
que a uno le dice, ¿sabe qué? Le perdono pues esta, hágale. No, parce, hágale. Yo en serio que le paso esta, usted ha sido buen amigo mío, yo en serio lo entiendo pues, parce, de verdad. Pero la segunda le dice, ey, parcero, pero pues, ya tampoco, ¿sí o no? La tercera, ¿qué te dije pues? ¿Sí o no? La cuarta ya se empiezan a agarrar y entonces ya un momentico. La quinta muy probablemente te dice, ya empezó un proceso degenerativo. Pero si además de eso le sumamos a esto la red vascular, vamos a ver, esto me encanta que lo vayamos deduciendo, porque ya ustedes tienen herramientas. ¿De dónde proviene la red vascular? ¿Qué es la red vascular? Primero que todo, las arterias y las venas, y el corazón, por supuesto. Las que ya les di. Bueno, entonces, ¿de dónde proviene la red vascular? Claro, de dónde proviene, ¿sí? Del corazón. ¿El corazón cuál centro es? Cuarto centro, que es el centro relacional, el centro del amor. Si hay unas células que están bajo el influjo del centro del amor, eso significa que hay cohesión, hay unión entre las células. El amor une o no. El desamor separa. Entonces el amor une, ojo a lo que les estoy diciendo. Si hay una fuerza coherente suficiente, que es el campo magnético generado por la fuerza mayor ordenante, que es la del amor, ¿qué es lo que hace esa fuerza ordenante? ¿Qué genera? ¿Un campo qué? Magnético. Por eso alguien que tiene mucho amor es tan magnético. Sí. Yo no sé qué tiene ese señor, pero es que a mí me encanta estar al lado, es tan magnético. Sí, cómo no, siga mirando para allá. Entonces, no, pero solamente le estoy mirando el magnetismo. Entonces ese campo magnético ordenante es suficiente como para que las células, insisto, estén cohesionadas, estén conversando, dialogando, estableciendo una relación perfectamente armónica, sincrónica, sintónica, y están haciendo una cosita que suena como música, ¿sí o no? Pero cuando en cambio viene un grito, una cosa, un resentimiento, un dolor profundo, desgarrador, ¿qué pasa con ese orden del amor? Se desordena. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vez de lo de Emoto y las figuras que se hacían en las cristales? Bueno, lo propio ocurre acá. Entonces hay una emoción desordenante y además, otra vez, timing, se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa? Que se desordena todo. Entonces, ¿será o no será responsabilidad nuestra que un cáncer que ya se desarrolló por alguna circunstancia, además genere metástasis porque la red vascular se alteró? Si la red vascular se altera, entonces esa celulita lo primero que hace, supongamos que este es un hígado, pues pintémoslo así, supongamos que este es un hígado, ¿bien? Y esta celulita estaba aquí y se empezó a degenerar, pero esta celulita necesita primero abrir un espacio. Entonces trata de crear un vacío aquí, un vacío para poderse anidar y empezar a pegarse de una manera desorganizada pero agresiva, ¿sí? Si esa red vascular se alteró, que en otras palabras es, si las emociones se alteraron, si yo me quedé con esas frecuencias bajas del odio, el resentimiento, la berraquera, la plusputer y todo lo demás, entonces ¿qué pasa? Que esto empieza a ser una cosa mucho mayor y empieza a generar como una especie de eco aquí, y esto se empieza a expandir porque se forma una cosa que se llama neoangiogénesis. ¿Esto qué traduce? Que se forman nuevos vasos. Entonces esos nuevos vasos, el problema es que ya van a nutrir, pero van a nutrir las células malas. ¿Sí me entienden? Alguna vez le preguntaban a alguien que tenía muchísimo éxito en el manejo del cáncer, Fermín Moriano. Este hombre curiosamente murió de cáncer, fumador empedernido, un gran amigo nuestro, y él decía, mi conclusión es que los que se curan de verdad de cáncer es porque logran despertar las semillas del amor. Y eso era lo que él decía, era, hombre, no es lo que yo hago en la consulta,
es lo que la gente logra despertar a través de los órdenes del amor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos órdenes del amor están, no se pueden formar esta neoangiogénesis a menos que haya un corazón sincrónico que diga, fórmense pues. Y obviamente ese corazón sincrónico y sintónico no les va a decir a unas células degenerativas, allá les mando más para nutrirlos. Todo lo contrario, les frena la nutrición. Entonces se mueren por inanición. ¿Ya? Entonces llevamos dos cosas muy importantes. Una red neural que hagan de cuenta forma una especie de corona de electrones alrededor del tumor para que esto no se expanda. Porque cuando se forman iones positivos aquí, las células malas y los radicales libres se nutren de esos iones positivos, entonces se van expandiendo. Pero cuando son iones negativos, de hecho había ciertas experiencias que se hacían anteriormente, yo no sé por qué han caído en desuso, yo sospecho que hay intereses ya multinacionales y cosas de esas, pero muchas veces se inyectaban o se colocaban microelectrodos en la zona circundante del tumor y muchos de los tumores desaparecían, ¿no, colega? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿O no, Rosario? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurre y se generan esos iones negativos, empieza a producirse una cosa muy especial que es la protección. Pero acuérdense, los iones negativos, los electrones, ¿qué son? Ya lo dijimos la otra vez. Cuando se mueve un electrón, tiembla el universo. Y si es un electrón el que está moviendo, significa hay vida, hay movimiento, y ya lo dijimos, la vida es movimiento. Cuando la vida se empieza a anquilosar, nos empezamos a entrar en ese periodo de aquietarnos demasiado, entonces todo se empieza a alterar. Por eso las abuelas también decían, el que se sienta se tuye, y es verdad. ¿Sí o no? Sí. Párense entonces, por favor. No, entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien empieza a perder movimiento, todas las estructuras empiezan a perder movimiento. Y si la vida es movimiento y vamos perdiendo movimiento, ¿qué significa? No hagan el ejercicio que es bobada. ¿Sí o no? Ay, mañana empiezo, ahora sí. ¿Sí o no? Eso es lo que uno dice cuando está escuchando estas cosas. Bueno. Y finalmente hay una red que es la red de colágena. La red de colágena es la estructura que forma precisamente la armadura, como el andamiaje, para que todo lo demás se pueda sostener. Si hay una buena red de colágeno, entonces, por ejemplo, en este mismo caso, aquí se deposita, digamos, una red de colágeno muy bien estructurada que no permite que esto se expanda, ¿sí? Pero si esa red de colágeno se empieza a debilitar, entonces esto tiene un camino fluido. ¿Y qué es la red de colágeno? Visto esto en las tres energías que veíamos la otra vez, eléctrica, magnética y reticular, ¿qué será entonces la red de colágeno? La reticular. La eléctrica, mira que ya lo dijimos aquí, red neural. ¿Sí? Se genera esa diferencia potencial. Alejandro, que pues aquí se me ocurre algo, pensándolo desde pensar, sentir y actuar, o sea, pensar desde lo neuronal, o sea, cambiar mi perspectiva de la vida, hacer que mi vida sea distinta y todo eso. Después lo va a sentir en el corazón y empezar a sentir el sentimiento, o sea, va el tema vascular, que es mi corazón, hacer pensar, sentir y actuar. Ya mi cuerpo lo está sintiendo en el tema del músculo, porque ya, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Me tengo que mover. Entonces, pues si lo ponemos en estas tres cosas es lo mismo. Si usted en la vida no alinea esas tres cosas para poder vivir, no vas a hacer nada. Míralo aquí, esa es la misma ley del 3. Entonces, pensar es energía eléctrica. Es el polo neurosensorial. Sentir, uno con qué siente, con la energía del corazón, que es la energía magnética. Y actuar entonces con la energía de reserva o reticular, ¿sí? O la más ancestral. Pero si lo vemos en términos de moléculas, esto es serotonina, esta es dopamina y esta es acetilcolina. O sea, vuelve y se repite la ley del 3 en 50.000 cosas distintas. Pero si lo vemos en términos del tiempo, entonces este es el futuro, este es el presente y este es el pasado. ¿Sí? Mira cómo toda la ley del 3
se repiten muchas octavas distintas, pero vamos llegando a cosas muy especiales, y es que si nos quedamos en ese pasado, nos quedamos anclados y no podemos movernos de manera adecuada. Mejor dicho, quedarse en el pasado significa no me muevo. Anclar. ¿Qué dices? Serotonina, dopamina. Y acetilcolina se llama la otra, ¿sí? Que son moléculas que están ahí. Entonces miren lo que está ocurriendo acá, miren todo esto que está ocurriendo, porque esto es muy bonito, y todo esto partimos hablando de la identidad. ¿Qué significa esto? Que estar rescatando esa lección de identidad nos lleva a pensar, sentir y actuar en la misma dirección. En otras palabras, ¿hacer qué? Coherente. Coherentes. Y la coherencia es una característica fundamental ¿de qué? Del amor. Si no hay amor no puede haber coherencia, ¿no? ¿O sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasará cuando el amor es incoherente? Ahí les dejo esa inquietud, ¿no? ¿Qué pasará cuando el amor es incoherente? Un amor traicionero. No es sincero. Claro. Mátame tú, que sos el detective. Eso no. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Pero cuando una persona cambia, por ejemplo, que uno ve que es coherente con unas personas y con otras sigue pensando lo mismo, ¿sí me entiende? Por ejemplo, una persona dice, no, hay que, por un lado dice, hay que entender, hay que conciliar, hay que querer, hay que amar, pero otras personas distintas dicen, no, esto hay que, siguen sintiendo el mismo rechazo hacia las personas que no actúan como quieren. O sea, esa persona está manejando dos cosas en el interior, dos emociones. Claro. Con las personas que quiere realmente o quiere proteger es bueno, ¿no es cierto? Es bueno, entiende, es pasivo, es de todo. Pero con las que no le generan ese amor, no lo es. ¿Tú Antes crees, sí que era eso, más rechazo. ¿Tú crees que eso es amor de verdad? No. Primero, el amor es incondicional, entonces no depende si es a este o al otro, el amor es Pero los seres simplemente humanos son selectivos. selectivos, eso Entonces, es bien ahí importante. viene que vos seleccionás a quién amar, a quién proteger y a quién no, porque por lo general somos muy selectivos en todo. Digamos que uno da mayor dosis de amor, pero no significa que por el hecho de que tú seas selectiva quieras o debas proyectar la emoción contraria a otras personas, ¿no? Sino que la buena sensación yo vería que se la Claro. regalo. Es apenas lógico. Mientras más cercana estés de tu núcleo, pues más fuerza atrayente vas a tener. Me explico. Si yo te digo, estás al lado de tu hijo, o de tu mamá, o de tu hermano, tú sientes que hay una fuerza de cohesión muy grande. Ojo, le ocurrió algo y está muy grave y es tu hijo o tu hija. Pucha, ¿no? Oyes de un vecino que se agrava, hombre, qué pesar. Y oyes de alguien que está en un pueblo que no conoces, ah, sí, qué tristeza. Pues, o sea, hay menos cohesión precisamente porque el amor es directamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Perdón, pero es que si puede haber amor sin coherencia. Por eso decía yo, no puede haber amor. No se puede decir que hay un amor incoherente. Por ¿no? supuesto, Hay amor. por supuesto. Por decir algo, Eso es lo que estábamos diciendo, no puede haber amor que no sea coherente. Ojo, porque es que ¿qué pasa? Uno interpreta esto muchas veces con nosotros. A veces porque no nos ponemos de acuerdo en la visión de ciertas cosas. Y entonces decimos, por ejemplo, es que si ve, usted cómo es con esta gente, en cambio, ¿cómo es que dicen por ahí? Sol de la calle, oscuridad de la casa. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿sí? Y entonces no necesariamente es que eso ocurra, sino que la proyección del amor de cada uno es completamente distinto. A ver, me explico. Yo tengo, digamos que una situación económica solvente, ¿sí? Entonces, si a través de esa situación económica solvente yo tengo como patrocinar algo muy bueno en alguien que a lo mejor ni conozco, decidí adoptar un niño para que pueda estudiar,
o decidí poner una cuota mensual para que los de San Judas eso, tengan una ayuda para esos niños con cáncer, o decidí que hay un familiar que necesita una ayuda, y eso hace parte de lo que yo perfectamente puedo, digamos que mover generosamente sin que me afecte mi propio núcleo. Entonces yo digo, pues bienvenido, porque no una acción de esas, ¿sí? Entonces, si se interpreta como eso, ese otro empieza a darse cuenta de que sí, hay una buena acción que vale la pena hacer por otro, ¿sí? Y que tarde o temprano, la vida es un boomerang, lo que uno lanza se devuelve. No porque el otro haya aprendido que se la devuelvan, haya pretendido que se la devuelvan, no, sino porque simplemente las causalidades de la vida no son tan causales. Entonces se empieza a encontrar en el tiempo que eso que yo proyecté desde los órdenes del amor, después se devuelve desde esos mismos órdenes. Y entonces ahí, por ejemplo, ocurre una cosa, y es que se libera al ser del egoísmo. Porque si no, pero ¿cómo le vas a dar? Y vos que la trabajas bastante, y no pues que nos íbamos a ir para, yo qué sé, Disney World o cualquier cosa, y de pronto no nos hará falta esa plática. Por dentro sabemos que en realidad no hace falta, pero como que uno dice, pero vea pues a este, ¿sí? Y a veces no entendemos cosas tan complejas como esas, cuando en realidad cuando el dinero no circula empieza a ser absolutamente trombótico, ¿sí? El problema del dinero no es el dinero, sino que no circula el dinero. El problema no es tener dinero, maravilloso que todos podamos tener muchísimo dinero, siempre y cuando circule y entonces cumpla la función del dinero. ¿Para qué se hizo el dinero? Para intercambiar un producto o un servicio o alguna cosa y permitir una recompensa justa por alguna cosa que estamos tratando de negociar. Entonces, si no ocurre eso, entonces sí viene lo que ocurre, lo que está pasando en nuestras sociedades. Y por eso alguien quiere el dinero fácil, y por eso entonces nos peleamos por ese tipo de circunstancias, ¿ya? Entonces miren pues, miren lo que va la identidad, que partía entonces del buscador y el amante. Resulta que ese buscador y ese amante, cuando ya han desarrollado esa lección, que es la de la identidad, y entonces se identifican, ¿qué pasa? Que en ese momento ya, si se recuperó la identidad, hay un diálogo interno que le permite a ese cuerpo moverse de manera armónica, y entonces surgen otros dos personajes o otros dos arquetipos que se llaman el guerrero y el bienhechor. Entonces, ¿qué es el guerrero? Dime. Cuando uno ya encuentra una identidad, entonces puede decir yo soy el que soy. Claro. Y buscar y pues diciendo yo soy el que soy, ordenando tal cosa para mí. Cuando uno ya haya obtenido pues la identidad siendo coherente, entonces ya puedo decir yo soy el que soy, atrayendo las cosas, ordenando lo que uno quiera, en bienestar de uno y de los demás. Ya eso pasó la venida hoy. Con solo entender que lo estás interpretando así me encanta, porque es que es cierto, y por eso nos quedamos continuamente. Pero porque es que a mí no se me dan las cosas, por eso, porque no estoy pensando, sintiendo y actuando en la misma dirección, por lo tanto no estoy siendo coherente. Y si no hay coherencia, no hay una suficiente fuerza atrayente que me permita a mí generar eso que estoy buscando. Entonces por eso no se dan las cosas. En cambio otro que está por ahí como suelto, pero que realmente está sintiendo amor y está siendo consecuente con ese pensar, sentir y actuar, todo le sale. Es como una cosa medio mágica. Pero ocurre es porque no es al azar, esto es una fuerza física y hace parte de la física cuántica, que es eso. Yo atraigo aquello con lo que estoy en resonancia, ¿sí? Pero yo no puedo entrar en resonancia, como bien lo decía Fabio, si no hay un amor coherente, que ya casi que sería una redundancia decir eso, ¿sí? Eso es muy importante.
Por eso la importancia de la coherencia, por eso la importancia entonces de que ese corazoncito realmente alimente no solamente las emociones, sino también las ideas y por supuesto nutre el cuerpo físico. Pues lo que de pronto difiere un poquito en el tema ahorita que hablan del amor, es porque todavía pensamos que el amor es como el amor entre los otros. El amor es algo más grande, o sea, no es al otro, sino solamente a la naturaleza, a la vida, al sentirse uno mismo. Entonces yo digo que el día que trascendamos un poquito más al amor verdadero, al amor global, en que si a mí me preocupa el que esté por allá lejos, me preocupa cualquier persona, cualquier ser, ese es el día que vamos a encontrar realmente a nosotros mismos, porque realmente es devolvernos a nuestro interior, a nuestro espíritu, porque realmente ese es el que vibra con el todo. Tomemos como patrón lo que tenemos como los grandes maestros, Buda, Cristo, ¿cómo se llama? Krishna, ¿sí? ¿Qué tienen esos seres de especial? Si yo hablo de Cristo, independientemente de su convicción religiosa, de la que cada uno pueda tener, ¿sí? ¿Qué representa la imagen del Cristo como tal? Amor. Claro, amor. Y además un amor absolutamente incondicional. Un amor tan incondicional que le permitió incluso que lo dejara clavar en una cruz. Y entregar la vida, aún entregar la vida por lo que realmente él profesaba amor. Entonces, es exactamente eso. Esa fuerza crística cada uno la lleva en su interior. Insisto, identifíquela desde su creencia religiosa, porque no me meto en eso, pero digamos que esa fuerza superior habita en ustedes y en cada uno de nosotros. Entonces, hay una cosa muy linda con relación a ese simbolismo de la cruz, que dijiste que es la cruz, ¿no es cierto? Si tú haces la cruz, es una T. Si pones el dibujo de Jesús colgado en la cruz, es una T. Es el yo crucificado por el tú, o sea, amémonos todos como nos tenemos que amar los unos a los otros y sería todo perfecto. qué bonita esa analogía, hombre, no la había visto así nunca, pero me parece precioso. Es un yo y un tú, sí, claro. Una T, claro. una Y, el yo crucificado por el tú. Pero o a sea, eso que yo mismo me estoy entregando por el tú, por el prójimo. Así es. Así es. Pero esa entrega entonces es sin ningún tipo de condicionamiento, simplemente por el placer de entregar todo lo que yo soy y de entender que es que finalmente me llevo es lo que di, no lo que yo me guardé, ¿sí? Cuando nos fuimos y cambiamos de esta esfera, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos el carro, la beca, la casa, no. Las buenas obras. Claro, quedaron las buenas obras. Y entonces alguien maravilloso que se fue, uno lo recuerda con una sonrisa, con una cara amable, con eso que dio. Pero uno lo recuerda porque, ay, no lo pudimos enterrar con el carro. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ay, ¿para qué? No. Entonces, ¿qué pasa? Aquí surgen el guerrero y el bienhechor. Entonces, una vez conquistadas esas dos lecciones, la seguridad y la identidad, viene una tercera lección por aprender que es muy importante. ¿El guerrero qué hace? Lucha. Sale en búsqueda de su territorio, ¿sí? Imagínense el guerrero de las cruzadas. ¿Qué hacía? Se armaba hasta los dientes, ¿sí o no? Se preparaba, se ponía la armadura, se ponía su mejor caballo, tal cosa, y se iba a buscar por allá afuera su territorio, ¿sí? Se iba a buscar su territorio. Pero en ese camino, el guerrero, ¿qué te pasó, Mario? En ese camino el guerrero, ¿qué pasa? Que después de enfrentarse a todo lo que había allá afuera, conquista el territorio, y cuando conquista el territorio, ¿qué decide hacer? Ustedes se imaginan un rey que conquiste el territorio y no tenga quien gobernar. ¿No aburrido? ¿O no? Ve, tengo estas 20.000 hectáreas y ¿a quién gobernara yo? ¿A quién gobernara yo? ¿Ah? Y resulta que no encuentra realmente a quién gobernar.
Entonces necesita entender que ese territorio debe prestar un servicio y por eso aparece la figura del bienhechor. Es bienhechor, entonces se da cuenta de que ese territorio por el que tanto luchó vale la pena siempre y cuando sea para compartirlo. ¿Ah? Entonces, ¿se imaginan lo que eso implica? Todo esto por lo que yo he luchado haciendo este esfuerzo tan personal y todo lo que yo he madrugado todos los días y todo lo que me formé estudiando, y ahora me vas a decir que lo compartamos. Sí, acuérdense de la cuenta número 100400 del hermano Ale. Pero ¿qué significa eso? Que si finalmente cada uno de nosotros descubrió todo eso que podía producir y además rescatar en medio de todo ese territorio y toda esa abundancia, pues tiene sentido siempre y cuando yo tenga esa suficiente generosidad como para compartir y darme cuenta que aunque el otro a lo mejor no hizo el mismo esfuerzo que yo, no tiene sentido que esta tierra se quede ahí sin producir semillas y sin, mejor dicho, sin germinar esas semillas. Y entonces por eso descubre al bienhechor, y estos dos aparecen aprendiendo una lección muy importante, que es la de la Responsabilidad. responsabilidad. Entonces ya lo hemos dicho muchas veces, la responsabilidad no es otra cosa que la habilidad para responder, ¿sí o no? Alejo, pero usted me va a matar, pero yo porque toda la vida oí Sí. que uno no debía regalar, sino enseñar, no regalar dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y según esto, lo más importante es dar el pescado. Yo no estoy diciendo eso. Yo dije, hay que compartir. Compartir no significa Por que eso yo te regalo, no. Yo te doy. No. Yo te puedo dar una forma de cómo hacerlo, ¿sí? Yo te puedo dar una receta para que tú hagas esa torta que yo sé hacer. Ah, no es nada material. Yo Y puede ser con lo material también. Puede ser con lo material. A ver, si yo te digo, tú conquistaste la manera de hacer esta receta de la torta de piña con ciruelas pasas, ¿sí? Tú puedes después de mucho compartir y decir, ven, te enseño para que tú mismo puedas hacer la receta. No significa que yo te hago las tortas para que tú te la comas también. Yo estaba en otro cuento. Eso. Pues yo ya pensé que lo que yo había tenido pues de quedar el pescado y pescar Sería ya no absurdo, valía. sería absurdo. Era, yo tengo plata, tengo usted necesita, usted necesita. No. Ponle sí las herramientas. A lo mejor ese dinero que tú pongas en las manos del otro sea la herramienta para que el otro pueda desarrollar las habilidades que tú ya tienes. Me explico, alguien no tiene cómo pagar una universidad, listo. Alguien no tiene cómo pagar una universidad y yo a lo mejor tengo cómo costearle esa universidad. Entonces yo digo, bien, yo no le voy a costear la universidad porque sí. Hermanito, muéstrame notas, muéstrame que está rindiendo, todas esas cosas. Y pasado mañana, ese universitario que se formó gracias a tu ayuda y que no es un delincuente más porque no tuvo otras oportunidades, está de alguna forma compensando lo que tú hiciste, pero además ese otro está con toda seguridad, por su experiencia vivida, replicando el patrón de información. Un ejemplo muy bello de eso es lo que hace el Papa Jaime, ¿no? Coge gente desechable, entre comillas, y miren, los saca de semejante hueco de las drogas, de las alcantarillas, de todas esas cosas, y finalmente logra que se formen, y ahora muchos de quienes se han formado son los que auxilian esa fundación. ¿Pero por qué? Es que lo vivieron en carne propia. Es como alguien que decía, ¿cuál es el mejor medicamento para alguien? Alguien que haya sufrido la enfermedad y la haya superado. ¿Sí? Pero, Dale, Jaime. quiero decir algo al respecto. Es que dar desde el corazón es una cosa, y dar con sufrimiento es otra. Dar con sufrimiento, de hecho, no es dar. Es correcto. Eso le genera a usted sufrimiento. Claro. Pero cuando usted da desde el corazón, independientemente del que sea,
sea un bien intangible o sea un bien tangible, eso le trae a usted todos los beneficios que quiere. Es así. Miren, eso es una cosa de verdad muy especial. Hay mucha gente que a la consulta nuestra viene y simplemente no digo que paga una consulta como estas. Entonces, más de una vez Ana María me está diciendo, ay doctor, ¿y será que le podemos hacer una ayudita? Y más de uno se va atendido gratuitamente, pero no lo estoy haciendo, de verdad que créanme que no como una propaganda ni mucho menos, sino porque es que... vengamos mañana. Pero no lo estoy diciendo en este sentido, sino que lo que quiero decirles es, ese se fue bien, ese se sanó, ese le rega el chisme a otro que sí tiene con qué pagar, ¿sí? Si lo fuéramos a mirar simplemente en los términos económicos, pero créanme que la sensación más especial es la que se tiene cuando pudiste prestar un servicio. Sáquenlo del consultorio, métanlo a una oficina. Es ese que le pudo ayudar al compañero de trabajo que estaba hasta aquí de trabajo, yo estaba más suelto y ven y yo te ayudo con eso. ¡Qué maravilla! Pónganlo en cualquier circunstancia, en el hogar. A ver, el chico que tiene muchas preocupaciones porque tiene tantas responsabilidades y no es capaz de cumplir a tiempo con eso, ¿cuántas veces la mamá o el papá no le dijeron, venga hermanito, sentémonos, yo en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Y a veces uno no tiene ni idea, pero por lo menos el solo hecho de la compañía le está diciendo ahora, yo soy solidario contigo y te acompaño en este momento tan complejo, ¿sí? O un amigo o una amiga que está sufriendo porque un pariente se le enfermó grave y todas esas cosas, y tú te acercas y le dices, ven, yo te acompaño, ¿cómo te puedo ayudar? Y de pronto le dices 2 o 3 palabras que normalmente no te van a volver pobre en la vida, ¿no? Sino al contrario, seguramente muy rico, porque te vas a sentir de verdad muy rico en tu interior cuando logras prestar ese servicio. Entonces, si esas 3 palabras fueron suficientes para ser consoladoras para toda esta humanidad agobiada y doliente, entonces, ¿qué pasa? Que indica que fue tanta la ganancia que la sensación que yo tengo es de plenitud. Cuando ustedes dan una cosa de verdad de corazón, hay una sensación de plenitud, y la plenitud es justamente lo contrario al vacío, ¿no? O sea que al contrario, las matemáticas aquí funcionaron al revés, fue dando como yo recibí. Es que yo siento tu plenitud dándonos a nosotros toda esta información. Excelente. Cuando lo hacemos de esa manera... Se nota en la alegría, en la tranquilidad. Gracias. Cuando no me hagan la chantaje ahí sí yo soy muy vulnerable. Pero lo cierto es que cuando eso pasa... Cuando eso pasa, lo que tú tienes es una paz muy rica, es una cosa de verdad que yo no sé, eso no se puede explicar en palabras, porque es que si no lo has vivido no lo puedes sentir y no lo puedes manifestar. Cuando de pronto yo estoy en la casa viendo Gallito Ramírez, así es que se llama la cuando estoy viendo un programa de televisión y estoy perfectamente concentrado en el programa y de pronto llega una imagen del paciente, uy, claro, era esto. Y de pronto llega una imagen que yo no pude entender en la consulta, posiblemente porque mi mente estaba confusa en ese momento, o a lo mejor me entretuve en algún instante, pero llega en ese momento, eso significa yo me quedé conectado con mi paciente. Y frecuentemente cuando yo encuentro mi momento de pausa, es como si de por allá arriba le soplaran a uno y le dijeran, ¿qué es esto? En estos días me ocurrió algo muy bonito con un paciente. Bueno, es un paciente además con un problema, yo diría un verdadero drama, es un paciente muy joven de la edad mía. Empresario, bueno, en fin, desarrolla un cáncer de estómago con metástasis a hígado en un examen, chequeo de rutina, se fue a hacer un chequeo porque le estaba doliendo un poquito el estómago y ya le habían mandado antiparasitarios y resulta que encuentran eso, ya con metástasis, pronóstico perverso, no hay nada que hacer, hermano. Él llega y empezamos a hablar, bueno hermano, venga que es que esto no en el estómago porque sí, ¿sí? Esto da por alguna circunstancia. A ver, ¿será la misma fuerza la que mueve la creatividad que la que mueve los apegos, o la que mueve el anclaje o el polo a tierra? No.
Definitivamente no. Eso significa hay apegos aquí mal manejados, o hay algo que yo no me quiero tragar y me niego a tragarme esta cosa que me ha ocurrido a lo mejor durante tantos años. Yo lo cuestiono a él, pero él no encuentra ninguna cosa. Después recibo la información de algún familiar, ya, él se quedó callado porque estaba con tal y tal en la consulta, pero en realidad mire lo que le pasó, su mamá lo maltrataba, nunca logró, bueno, además de eso le tocó ver el suicidio cercano de su padre, todas esas cosas, y por supuesto ¿quién va a querer digerir eso? ¿No? Y además no se ha permitido digerirlo porque sería una muestra de debilidad frente a sus hermanos. Entonces, miren todas esas cosas que ahí se quedaron ancladas en ese subconsciente, que se van buscando un polo a tierra y entonces tocan esas tres redes: eléctrica, magnética y reticular, neural, vascular y de colágeno, y entonces están generando un campo súper propicio para eso. Por eso es tan importante que cuando nosotros decimos enraicémonos, apoderémonos, salió este guerrero, entonces ya conquistó el territorio, maldito, este territorio ya es mío y lo defiendo a capa y espada. Porque si yo no defiendo mi territorio, entonces simplemente otro, ¿se acuerdan la figurita que teníamos? Lo va a ocupar. Entonces yo tengo que defender mi territorio. Hombre, si lo defiendo con argumentos más que con una guerra, pues indiscutiblemente mucho más provechoso. Pero si me toca llegar hasta incluso meterle la fuerza física a la situación, yo tengo que defender ese territorio siempre y cuando sea coherente, ¿no? No, por ejemplo, cuando alguien que está negociando en La Habana se va para Conejos a hacer lo que hizo, ¿no? Eso es absolutamente incoherente. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan estas cosas, ¿sí? Sin que le metamos pues ahí cosa política. ¿Pero qué está ocurriendo? Está ocurriendo eso. Lo mismo ocurre en el cuerpo. Entonces este guerrero encuentra en el bienhechor un complemento maravilloso para decir que bueno, valía la pena conquistar el territorio, porque entonces ahora este territorio sí lo vamos a disfrutar. Devuelvan la historia a 1810. Entonces vienen unos españoletes acá, vamos, que este indígena me ha quedado así como un poco grande, ¿ya? Por favor, vamos, eliminarlo, ¿sí? Y de pronto llega el indígena, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, ¡ah! Y de pronto se rebelan y dicen, momentico, vamos a defender nuestro territorio. Hasta ahí, ¿qué estaba pasando? Que una fuerza externa llegó a lo que era ese territorio. Y llega un momento en que simplemente la fuerza interior va creciendo hasta que se emancipa y finalmente genera una fuerza tan grandota que es capaz de desafiar al superpoderoso y logran hacer una cosa que se llama la independencia. Y entonces todos empezamos a vivir en este territorio y a defender el territorio. ¿Han visto a alguien que pueda ser más regionalista que un paisa? Yo no he visto una cosa igual, ¿sí? Nosotros tenemos 1 metro entero. Nosotros, María, el supermetro, somos los únicos que tenemos metro en Colombia, mío papá, ¿sí o no? Y sale uno al exterior, no es como el metro de Medellín, y está montando el metro de París, y sin embargo, no, es que el metro de Medellín es una maravilla, ¿sí o no? Pero maravilloso, estamos identificados con ese territorio y eso es bueno. ¿Quién dijo que eso era malo? ¿Sí? Miren en cambio lo que ocurre en Bogotá, por no. ¿Qué pasa en Bogotá? Que es tierra de nadie. Porque, exacto, todos son foráneos, entonces nadie se identifica. O una buena porcentaje de la población no es de allá, y entonces simplemente no hay identidad, no hay respeto, y por eso ocurre todo lo que está ocurriendo. Por eso tenemos que ser cautelosos con lo que tenemos en ese sentido. Vamos hasta ahí. Entonces el guerrero y el bienhechor, insisto, aprenden de la responsabilidad, que es la habilidad para responder. Se hacen responsables de lo que conquistan. Exactamente. No tiene ningún sentido no ser responsable de eso que se conquistó. Si no fuéramos responsables, entonces se perdería un esfuerzo tremendo de salir a la conquista del territorio.
Si yo finalmente conquisté el territorio, pongámoslo en el plano nuestro, ¿cómo traducir eso de conquistar el territorio al plano físico? ¿Qué nos está ocurriendo cuando conquistamos el territorio? La identidad. Ya pasamos por esa identidad. Por eso ya estamos afianzados, ya sabemos lo que somos, los límites que tenemos con nosotros y con nuestro entorno, y ya es como luchar por eso. Entonces te hago la pregunta al revés. ¿Alguien sin identidad puede conquistar su propio territorio? No. Definitivamente no. ¿Ven la importancia de la identidad? Si alguien se identifica consigo mismo y con lo de su entorno, entonces conquista su territorio. Aún cuando haya procesos muy complejos que hayan ocurrido. Me explico, hay alguien que desarrolló una osteomielitis, que es una cosa que uno como médico nunca quiere ver. Generalmente las osteomielitis significan que hay una inflamación del tejido óseo que de vez en cuando empieza a supurar, y entonces yo no sé cuántos antibióticos por meses o hasta por años, ¿no? Y nada, no se mejoran, y esos huesitos por allá expuestos y todo eso, y de un momento a otro conquista su territorio y se acabó, y ya no más fístulas, y jamás volvió a tener problemas de osteomielitis. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió? Fue el tratamiento antibiótico, ya había tomado antibióticos 1000 veces. ¿Por qué no se curaba antes y ahora sí? Porque ya está afianzado en sí. Se empoderó Claro. Su Y en ese estructura, caso todavía más, ¿qué son los huesos? su estructura, la Su fortaleza, estructura, su su confianza. riñón, su energía ancestral, su suprarrenal, su contacto con la luz, que es el séptimo centro, primero y séptimo centro, ¿se acuerdan? Entonces, cuando aquí la epífisis se conectó con el primero, empieza a desarrollarse toda esta posibilidad de la responsabilidad y la conquista del territorio. Quien conquista el territorio empieza a ver con más claridad, y eso significa, si yo digo conquisté el territorio, yo digo, conquisté el territorio, ¿cómo digo yo? Claro, conquisté el territorio. ¿Y eso qué significa entonces? Polo a Polo tierra. a tierra, ¿qué es qué? estabilidad. Estabilidad, y es qué en términos de órganos. El primer centro. Es primer centro, El riñón. el riñón y el suprarrenal. ¿Y con quién se conecta el riñón y la suprarrenal? Séptimo. Con el séptimo centro, ¿que es quién? La epífisis. La epífisis. ¿Y la epífisis es qué? La luz. La luz. Si yo conquisto mi territorio, empiezo a encontrar mi propia luz. ¿Ven lo importante que es eso? Es que esto es, a mí me parece demasiado lindo esto, porque es que pasa de una cosa medio teórica a una cosa que es real. Yo no puedo pretender ser luz de nadie si ni siquiera soy ser luz mía, ¿no? Y yo no puedo pretender conquistar la luz si no he conquistado mi territorio, si no me he anclado a la tierra, si no me he afianzado otra vez y he descubierto aquella cosa de la seguridad y la identidad. ¿Quién me iba a preguntar? Después de todo eso, buscar la identidad y ya llegar a las responsabilidades es encontrar el amor por uno mismo, quererse uno mismo. De hecho, ya lo habías encontrado en el buscador y el amante. ¿Te acuerdas cuando desarrollaste la identidad? O sea, tuviste que encontrar el amor por ti mismo, un amor que habías estado buscando por allá afuera, y de un momento a otro te diste cuenta, pues pucha, no era allá, era acá. ¿Sí? Te devolviste, te autoconquistaste, te enamoraste de vos mismo, Ave María. Yo no sé cómo no tuvimos descendencia. Carlos. También creo que el tema de la responsabilidad es o sea, la responsabilidad como en todo, o sea, conmigo mismo, con mi entorno, o sea, para mí la responsabilidad es madurez en todos los aspectos, espiritual, mental, porque cuando yo asumo cualquier situación que llega a mi vida y yo la tomo con una responsabilidad, siempre eso se va a transmutar y se va a volver en algo distinto. Pero si digo, no, eso no me toca a mí, empiezo con, ahí nunca estoy aceptando la vida como viene, sino como yo quisiera acomodarla, más no tomando una responsabilidad de ella misma. A mí me encanta eso que estás diciendo, Carlos, porque es que más de una vez asistimos a charlas como estas y nos quedamos ahí en la periferia, qué tan bonito esto, y punto. Y de aquí a mañana, ¿de qué fue que hablamos ayer? ¿Sí?
y después llegan a la casa y te buscan pleitos y se ve que le está sirviendo mucho ir allá donde le dan. Y claro, entonces uno se deja torear. Ah, pues es que usted no sabe lo que se mueve allá. Yo adoro ese grupo. ¿Por qué? Porque yo lo adoro. Y empieza una cosa a tener que defender una cosa que por supuesto no es. Cuando vamos desarrollando esos patrones de conciencia, ya esto de verdad, créanme, se hace una necesidad. Esto es una cosa que ya fluye desde el interior y que como que te reclama, te dice, hey, hoy también, y mañana también, y pasa, y ya estamos, qué rico que llegue el otro día. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, la primera semana, ay, qué esto tan duro, 5 de la mañana, yo para el gimnasio, no puede ser, yo quedo nervioso. Hiciste el esfuerzo, terminaste de hacer el ejercicio, y cuando terminaste, qué rico. Uy, sí, fui capaz, qué rico, qué maravilla. Y al día siguiente te levantas y ya no te da tan duro. Pero después de un tiempo, 3, 6 meses, si ya no te levantas, tú dices, no, pues es que yo no soy capaz de pasar sin hacer ejercicio. Porque sientes de verdad que es una necesidad absoluta que te lleva a moverte. Y es una fuerza interior tan grande que sabes que realmente está manejándose esa energía de reserva y que definitivamente tu reserva se ha incrementado tanto que ya no te importa si son las 5 de la mañana, ya es el momento rico de conectarme. Eso mismo ocurre cuando tú estás haciendo el oficio que estás haciendo. Imagínense ustedes en la oficina. ¿Cómo hacen la oficina? Feliz. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan qué está pasando al interior cuando yo hago una expresión como esa? Yo digo, estoy feliz. Ni yo mismo me lo creo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? A todo mi cuerpo le estoy diciendo, estamos felices. ¿Sí? Y todas esas celulitas están entendiendo un mensaje y dicen, sí, estamos felices. Y esta celulita, ¿se acuerdan? Se derrumbó, se perdió la estructura. En cambio, cuando yo digo, estoy feliz, ¿sí? ¿Qué pasó? Inmediatamente inflé esta celulita, ¿sí? Pero no solamente esa celulita, las vecinas también, esa celulita. Pero tiene que ser feliz realmente, para que se hice. Por eso te digo. Porque si yo no estoy bien en la oficina, si tengo un problema, yo no te puedo decir que estoy feliz, cuando tengo un problema ya me digo. Es justo lo que te estoy Eso diciendo. quiere decir, no Claro, estoy feliz, no es estoy justo lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que seas coherente en tus expresiones y lo que sientes, ¿sí? En cambio tú dices, tú puedes decir, tengo una rabia, y yo te creo. Pero si otro dice, tengo una rabia, ¿sí o no? Pues, entonces, esa es la cosa. Carlos, ¿puedo citar algo de la consulta de esta mañana? Bueno, ustedes saben que hicimos meditación por el papá de Carlos la semana anterior y la anterior, que en síntesis tuvo un problema a nivel cardíaco, lo operaron una primera vez, le pusieron unos stents y después hizo una recaída muy importante porque resulta que llegó a tener hasta 20 latidos de pulso por minuto. Eso es casi que, como decíamos esta mañana, estar ya levitando para el otro lado, y de pronto lograron colocarse su marcapasos. Yo vi esta mañana a este señor de 82 años, además sonriente, hablando de papito Dios y de, ¿cómo es que le dice él? Mi papito Dios. A mí eso me conmovió, pero me conmovió más una cosa, les confieso, y es que Carlos lo acompañó a la consulta. Primero me pareció impactante la primera imagen que yo veo cuando abro la puerta del consultorio y encuentro a Carlos trayéndolo de la manito. O sea, ya no es el papá el que lleva al niño de la mamá, sino que miren la causalidad circular. Es esto, el hijo es papá, ¿sí? Y lo sube a la camilla. Y este hombre empieza a decir, doctor, es que yo tengo unos hijos maravillosos, es que usted no se imagina lo que eso es importante para mí. Y yo veo que a Carlos se le ruedan unas lagrimitas porque claro, lo conmueve. Pero ¿qué está ocurriendo en ese instante? Todas esas lagrimitas que se están soltando en ese instante están insuflando de un absoluto amor incondicional para ese ser que está ahí y
que definitivamente se nutre de otra cosa, por supuesto también del amor incondicional que todos ustedes pusieron al lado de un ser que ni siquiera conocían, pero que en una meditación entonces entregan lo mejor de ustedes para que el hombre vaya saliendo a flote. Y entonces yo digo, 3 días después de ese marcapaso, el hombre viene aquí como yo decía, qué lección tan verdad, que yo ya lo puse el gato pues porque se me ha muerto yo no sé cuántas veces ya, ¿no? Ya, pues, es una barbaridad. Y sin embargo continúa con esa capacidad de sorprenderse, eso es muy lindo. Eso que está ocurriendo no es otra cosa que otra vez poderse afianzar a la tierra y reconocer el territorio. Entonces vuelvo y les digo, reconocer el territorio implica volver a ascender la energía desde ese contacto con la tierra que empieza por el punto 1 del riñón en las plantas y que permita que el prana terrestre ascienda por cada uno de nosotros y logre conquistar hasta el 7º centro, donde ya viene la preparación es para el contacto con el alma. Pero estamos haciendo ese paso, esa transición que nos obliga necesariamente a adueñarnos del territorio. Ojo, adueñarse del territorio no significa ser excluyente. Esto fue lo que yo conquisté en mí, usted trabaja también, hágale, punto, no más. No. Y entonces eso, si en cambio cada uno reconoce ese territorio y la posibilidad de que a través de su territorio genere la posibilidad de que otros lo encuentren, no encontrarles el territorio al otro, ¿sí? Facilítele, déle herramientas, así como usted fue un privilegiado que logró encontrar esas posibilidades, a lo mejor hay alguien por ahí esperando que un ser maravilloso se tope con ustedes y les diga, venga, aquí está la oportunidad para que hagamos, ¿sí? Cuando tú haces, Margarita, un ejercicio con tus niños allá en el colegio, lo que estás haciendo es, de alguna forma, más que enseñarles que la M con la A suenan ma y la otra suena mamá y después mamá es mi mamá, más que esas cosas, lo que tú estás haciendo es ayudarles a encontrar ese territorio, ¿sí? Y entonces tú empiezas por niños de corta edad y esos niños ven en ti a una mamá que se traslada al momento del trabajo, pero esos niños están entendiendo que hay alguien generoso, no simplemente porque se está ganando un salario. Esa es la diferencia entre un profesor y un maestro, ¿sí? No, el maestro la puede ganar toda, pero el maestro genera una enseñanza, no un conocimiento simplemente, ¿ya? Entonces eso es lo mismo, empecemos a entrar en ese camino, atrevámonos a explorar esta semanita esto del guerrero y el bienhechor, pero sobre todo aprendamos a volver a rescatar la lección de la responsabilidad. Si te entendí ahora, doctora Alejo, la responsabilidad es la habilidad de responder. Yo pienso que esa habilidad de responder se adquiere en el hogar. Y sobre todo los que estamos en estas generaciones, yo pienso que los padres hoy en día de familia no están, digamos, siendo conscientes de que hay que enseñar el hábito de la responsabilidad. Porque es que ya no son padres de familia, ya son proveedores, exactamente. Y se les olvidó que era más importante ese momentico para compartir, porque yo ya le pago a la niñera que lo cuide. Y entonces así yo puedo liberar el tiempo y nos convertimos en esclavos del tiempo y es mucho más cómodo entregarle una tablet para que juegue un videojuego y lo embrutezca un poquito, pero me deja tranquilo y puedo ver mi novela tranquilo, leer el periódico, hacer mis labores. Y entonces dejaron de ser padres, pasaron a ser proveedores, que esa es una grandísima diferencia. Por eso tienes absoluta razón. Ahora, pero alguien podría decir es que esto puede aprender desde el hogar. Y entonces, ¿qué decir de alguien que es un pelafustán, que no tiene nada, que no tiene a nadie, que vive solo, que no tiene a nadie en el mundo y de pronto le pintan una cosa por allá de las drogas y hay un instante de conciencia en que dice no, yo no me voy a quedar aquí, yo salgo y se recupera? ¿No será eso responsabilidad?
Pero ¿qué ocurrió para que pasara todo eso? Recuperó su tuvo que haber? territorio, recuperó su territorio. Ese movimiento de transformación a la transmutación, ¿sí? Y a la transfiguración. Eso es lo que hemos visto en otras ocasiones. Pero no los voy a enredar más hoy. Vamos a terminar haciendo la meditación.